Hola, buenas. Vamos a hablar sobre la inducción electromagnética, que es la unidad 10, que corresponde al libro de Power y a nuestro temario. Bueno, en resumen, este capítulo se trata de que un campo magnético variable genera una corriente eléctrica y también al momento de generar una corriente eléctrica genera un campo eléctrico. Bueno, ese es como el resumen en pocas palabras de la inducción electromagnética. Bueno, para hablar de inducción electromagnética tenemos que hablar sobre los experimentos de Faraday. En pocas palabras, Faraday trabajó con campos magnéticos variables. Su experimento se basó en que tenía un bucle aquí y que aquí estaba conectado, bueno, actualmente se pone un perímetro aquí el bucle viene de acá, está conectado aquí en un bucle de alambres y aquí se da el perímetro y aquí se le hace pasar un imán con polos norte y sur o sur y norte, bueno, norte y sur, y al momento de pasar por acá a una velocidad tal, los campos van a generar, esto va a generar unos campos, unas líneas de campo magnético que van a tener esta dirección y esto va a generar una corriente eléctrica. En este caso la corriente eléctrica sería hacia acá. A medida de que se acerca más y que tiene más rápido, genera una mayor corriente. Si se aleja, genera una menor corriente. Bueno, eso es en pocas palabras lo que el experimento de Faraday. Bueno, produce diferencia de potencial. Ok, la ley de inducción de Faraday. Voy a poner eso. La ley de inducción de Faraday dice: una diferencia de potencial se induce en un bucle de número de líneas de campo magnético que pasa por él, y cambian. Ok, la razón de cambio de las líneas del campo magnético significa que el campo magnético varía con un campo eléctrico en dirección del bucle. Es lo que acabo de decir, o sea, que a medida de que si el bucle está aquí y el imán va para allá, ese es el imán, norte-sur, la corriente va a ir para acá. Pero si el imán, no importa dónde esté, para esa dirección, la corriente va a ir en sentido contrario. Va a depender de cómo manillas en contra de las manillas del reloj o a favor de las manillas del reloj. Bueno, las líneas de campo se cuantifican por el flujo magnético. Hemos visto el flujo magnético, bueno, hemos visto el flujo eléctrico, que se define así, eléctrico, que es igual a la doble integral del campo eléctrico para diferencial de área. Ese es el flujo eléctrico. Bueno, es doble integral sobre una superficie cerrada, porque está encerrado. Ahora, el flujo magnético va a ser lo mismo. El flujo magnético va a ser lo mismo. Pero la única diferencia, esta va a ser igual a 0. ¿Por qué va a ser igual a 0? Bueno, en primera, el flujo magnético es aquí. Este es el flujo magnético. Pero cuando igualas a 0 se le llama la ley de Gauss para campos magnéticos. ¿Por qué igual a 0? Bueno, es igual a 0 porque no hay monopolos magnéticos y no hay cargas libres. Es decir, que los imanes trabajan en pares, norte-sur. O sea, si tú lo cortas aquí, va a volver a haber un norte aquí y un sur acá. Y aquí va a haber un sur y aquí va a haber un norte. O sea, siempre trabajan por pares, por eso es igual a 0. En el campo eléctrico no, ahí es diferente. Ok, para un bucle plano de área A en un campo magnético se consta, o sea, si tenemos un bucle plano de un área A específica, su flujo magnético va a ser igual a AB del campo magnético por el área por el coseno del ángulo que tiene, el cómo esté alineado. Ok, pero ¿cuáles son las medidas del flujo magnético? Bueno, el flujo magnético tenemos que aquí son teslas, aquí son metros cuadrados. Bueno, esta unidad se le llama el Weber, que
bueno, supongo que alguien llamado Weber le puso y se abrevia WB. Ok. Bueno, esto es para un bucle de plano de área A. Pues esta es la ecuación. Bucle plano de área A. Y estas son las unidades del flujo. Ok, entonces. Estoy borrando porque si no. La ley de inducción de Faraday. Bueno, tenemos una ley de inducción, o sea, de lo que estamos hablando, del imán que pasa por el bucle, se le puede representar de la siguiente manera. Tenemos la diferencia de potencial inducida, o sea, que se le induce al bucle gracias al imán, es igual a menos la diferencial del flujo magnético sobre la diferencia del tiempo. O sea, la magnitud de la diferencial del voltaje inducido en un bucle conductor es igual a la razón de cambio respecto al tiempo del flujo magnético a través del bucle. Bueno, esta es la ecuación para la ley de inducción de Faraday. La vamos a utilizar más adelante para sacar otras cosas y nos vamos a guiar sobre eso. Ok, en un bucle plano dentro de un campo magnético constante, usando esta ecuación podemos utilizar la que habíamos escrito antes. O sea, poner la diferencia de voltaje es igual a menos el flujo. Y como es plano, habíamos quedado que era esto por el campo magnético por el área por el coseno de θ, ¿no? Ahora bien, después de calcular, o sea, ya me voy a hacer unos pasos para poder calcular la derivada. Tenemos que el valor de esa derivada, bueno, esto es para un bucle plano dentro de un campo constante, de un campo magnético constante. Ok, después de calcular esta derivada, tenemos que la diferencia de potencial inducida es igual a menos el área coseno de θ por la derivada del campo magnético con respecto al tiempo menos la diferencial, perdón, menos el campo magnético por el coseno de θ o la diferencial de área respecto al tiempo más la velocidad angular por el área por el campo magnético por el seno de θ. Bueno, ¿esto qué nos dice? Tenemos tres opciones aquí. Si A y θ, si el área y la posición son constantes, entonces, y tenemos que el campo magnético varía, tenemos que la diferencia de potencial inducida, o sea, aquí tenemos tres variables, tres opciones. La primera es esta, el diferencia de potencial inducida, cuando pasa esto, nos queda menos el área coseno de θ por la diferencial del campo magnético sobre el tiempo. Si el área y el campo magnético son constantes, pero cambia su ángulo, tenemos que el voltaje inducido va a ser igual a la velocidad angular por el área por b seno de θ. Ahora, aquí varía, si varía θ. Ahora, si el campo magnético, la posición son constantes y el área varía, el área cambia, tenemos que la diferencia de potencial inducida es igual a menos el campo magnético o el coseno de θ por la diferencial de área sobre la diferencial de tiempo. Bueno, estos son los tres posibles valores, los tres posibles casos para cuando tienes un bucle plano dentro de un campo magnético constante.
Ok, vamos a borrar esto. Vamos a ver la ley de Lenz, algo corto. La ley de Lenz constituye una regla para determinar la corriente dentro de un bucle. O sea, esto es muy fácil de explicar. Tenemos un bucle. Vamos a poner un bucle aquí. Tenemos un bucle. Ahora, tenemos que un imán pasa para acá y otro imán pasa para acá. ¿Cómo sería aquí nuestro campo magnético? Aquí nuestro campo magnético sería creciente. Y nuestra intensidad de corriente iría en esta dirección. Nuestra intensidad de corriente iría en esta dirección. Ahora, tenemos que cuando pasa aquí, esto es un bucle, ¿eh? Esto es un bucle. Cuando tenemos otro bucle y van en sentido contrario, los imanes, estos solo son los imanes, la corriente va al revés. Pero el campo magnético sigue creciendo. Es creciente. Ahora, cuando tenemos un bucle, pero vamos a poner aquí, son 4 casos. Pero los imanes van hacia acá, o sea, van hacia la misma dirección. Tenemos que la corriente va hacia acá, pero el campo magnético es decreciente. Eso lo explica muy bien lo de la inducción de Faraday. Y si tenemos una corriente para acá y la corriente para acá, tenemos que la corriente, los imanes para acá, tenemos que la corriente va a ir para acá, por consecuente va a ir para acá, y el campo magnético va a ser decreciente otra vez. Decreciente. Bueno, esto es en pocas palabras la ley de Lenz. Ya resumida. ¿Qué más tenemos? Ok. Corrientes transitorias. Esto, voy a borrar esto. Corrientes transitorias. Ok. Bueno, en pocas palabras, las corrientes transitorias son campos magnéticos inducidos que se oponen al campo extra originario de las corrientes. Eso es en pocas palabras lo que es una corriente. No es necesario explicarla tanto. Bueno, aquí hay algo interesante. Los detectores de metal. Tenemos que, vamos a imaginarnos un detector de metal aquí, 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 aquí. Ok, aquí pasas en el aeropuerto, pasas. ¿Cómo está constituido un detector de metal? Bueno, esta es una bobina transmisora que va a pasar a una bobina receptora. Ok, aquí estos llevan una corriente en dirección así, vale, misma corriente. Bueno, los detectores de metal funcionan con la dirección electromagnética. Cuando pasa un metal aquí, el metal lleva sentido contrario a su corriente. Entonces esto hace que aquí cambie su corriente. Y es por eso que suenan los detectores de metal. Algo muy interesante. Bueno, esto es algo de área cultural. Ahora tenemos la diferencia de potencial inducida en un alambre que se mueve a una velocidad tal y con un campo magnético constante. Supongamos que tenemos un alambre aquí y aquí están las líneas de campo, bla 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 bla, línea de campo, línea de campo, línea de campo, línea de campo. Suponemos que aquí tiene una velocidad. Aquí está la velocidad. Hacia acá que iría, y hacia acá que iría. Hacia acá iría la fuerza electromagnética y hacia acá la fuerza del campo eléctrico. Y esto tiene una longitud, ese es el alambre nada más. Ok, aquí podemos ver que la fuerza del campo magnético va a ser igual a la fuerza del campo eléctrico, ¿no? Va a llegar un momento en que van a ser iguales, para que se puedan mantener. Entonces, ¿qué nos queda aquí?
tenemos que EB es igual a EE. Se van estas y tenemos que el campo eléctrico es igual a la velocidad por el campo magnético. Ahora bien, utilizando las ecuaciones que teníamos antes, tenemos que el alambre produce en sus extremos una diferencia de potencial. O sea, aquí y acá hay una diferencia de potencial. Entonces tenemos que la diferencia de potencial inducida sobre la longitud es igual a BB. O sea, el campo magnético produce una diferencia de potencial sobre la longitud. Ahora, la diferencia de potencial en este cable sería la velocidad por el campo magnético por la longitud. Es cuando tienes un campo constante y una velocidad, o sea que está moviéndose el cable. Ok, ya acabamos esta parte. Ahora vamos a algo más interesante y más que se utiliza hoy en la industria y en muchos lados, que son los generadores eléctricos. Bueno, en primera instancia, un generador, un dispositivo que produce corriente eléctrica a través de movimientos mecánicos se llama generador. Y lo contrario es un motor eléctrico que a través de la corriente eléctrica produce movimientos mecánicos. Bueno, hay dos tipos de generadores. El generador de corriente alterna y el corriente directa. El corriente alterna es muy fácil de explicar. Este ocurre cuando la corriente varía en una diferencia de tiempo y presenta regularmente o casi siempre un movimiento sinusoidal. Y bueno, la corriente directa, el bucle rotatorio se conecta a un circuito externo y este hace un movimiento, o sea, en forma de anillos. O sea, aquí está aquí y aquí pasa. Este es como un anillo, y aquí pasa el bucle. Esa es la corriente directa. Disculpen. El campo eléctrico inducido, bueno, en la ecuación de flujo tenemos que el campo eléctrico inducido. ¿Cómo es el campo eléctrico inducido cuando pasa esto? Esto no me será un problema. El campo eléctrico inducido, sabemos que esto es igual, bueno, el campo eléctrico por esto es igual a menos de que ya habíamos usado el flujo del campo magnético por la diferencia del tiempo. Bueno, ese es el campo eléctrico inducido en un motor regularmente. Ahora vamos a ver algo más de inductancia, L de inductancia. Inductancia en un solenoide. No sé qué tal en los carros y todo eso. Bueno, en primera instancia tenemos que B, o sea el campo magnético, es igual a mu0, que es la permeabilidad magnética, por el número de vueltas por la corriente. La permeabilidad magnética es 4pi por 10 a la menos 7. Y el número de vueltas es igual a n sobre L. Ok. Podemos, el flujo magnético de un solenoide está dado por el eslabonamiento del flujo, que sería n, el número de vueltas, por el flujo magnético nada más, por la inductancia, por la corriente. Ok, la inductancia en primera instancia tiene unidades de Weber sobre la corriente, que es ampere. No tiene nombre. O sea, flujo sobre la corriente. Ok, teniendo esta ecuación, tenemos que, y sustituyendo los valores, tenemos que el eslabonamiento del flujo es igual a NL, sí, aquí está, NL por el campo magnético por el área. Ok, entonces tenemos que bueno, aquí se nos irían varias cosas. Sería en la inductancia, vamos a comprar esto.
la inductancia sería igual a N por el flujo sobre la corriente, que nos quedaría, la inductancia es igual a N, L, mu, N, I sobre por el área, por la corriente, que nos quedaría que la inductancia en un solenoide, y también la vamos a usar más adelante, es igual a la permeabilidad magnética por N al cuadrado por la longitud por el área. Ok, ahora, circuitos RL. ¿Qué es un circuito RL? Un circuito RL se forma cuando una fuente de fuerza electromotriz o FEM se coloca a través de un bucle único con una resistencia y una inductancia L. O sea, eso es el circuito RL. El circuito RL es resistencia e inductancia. Circuito RL, resistencia e inductancia. O sea, en pocas palabras, eso es el circuito RL. Cuando tienes resistencia e inductancia puestas en tu ecuación. Ok. Ahora, bueno, ya vamos a acabar. Vamos a ver la energía producida por esto. Bueno, antes de llegar ahí, los circuitos RL se usan como temporizadores para encender diversos dispositivos a un cierto tiempo que los quieras, o intervalos particulares. Bueno, vamos a ver la energía y la densidad de energía de un campo magnético. Ok, tenemos que la energía eléctrica en un campo eléctrico es igual a 1/2 de la carga al cuadrado sobre la capacitancia. Ahora, la potencia cuando un inductor conecta a una fuerza electromotriz y a una corriente externa de valor I es igual a la potencia, la diferencia potencial por I, pero esto es igual a la inductancia por el diferencial de la corriente por el tiempo por la corriente. O sea, esto es esto. Integrando esto nos queda que la energía es igual, bueno, en primera instancia la energía es igual a la integral que vaya a ser a t de la potencia por la diferencial del tiempo. Que teniendo esto, tenemos que la energía del campo magnético es igual, ya integrando y todo, 1/2 de la inductancia por la corriente al cuadrado, que se parece a la que teníamos antes, la que abordé ahorita. Bueno, al usar hace rato que sacamos la inductancia para un solenoide, y sustituyéndola aquí nos queda que la energía es igual a 1/2 de la permeabilidad magnética por N al cuadrado, longitud, área, intensidad de corriente al cuadrado. Ok, esa es la energía del campo magnético. Ahora, la densidad de energía del campo magnético es igual a, bueno, se le puede presentar como una U chiquita, 1/2 de mu 0 por n cuadrado por n al cuadrado. Y aquí la podemos sacar, solamente es poner, ya que sabemos que está encerrado en un solenoide, es igual a 1 sobre 2 mu 0 por el campo magnético al cuadrado. Eso después de hacer varias operaciones que necesité. Bueno, creo que eso sería todo. Fue un breve resumen sobre el campo magnético. Muchas gracias.